Entonces, pues eso, si alguien no quiere, simplemente que apague la cámara. Pues Esther, cuando tú quieras, gracias. Gracias, Inma. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas las personas que os habéis conectado hoy. Es un placer teneros aquí en este webinar que tiene por título Políticas públicas locales con perspectiva de género y discapacidad, retos y oportunidades a 20 años de adopción de la Convención. Os quiero agradecer especialmente que hayáis querido dedicar este tiempo a reflexionar con nosotras sobre una cuestión que sigue siendo un gran reto, que es cómo conseguir que las políticas públicas incorporen de verdad la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad. Porque la verdad es que 20 años después de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí que hemos avanzado, pero todavía quedan demasiadas barreras y demasiadas desigualdades por superar. Entonces, precisamente este webinar se celebra en un momento que es especialmente significativo para Cataluña, porque ayer el Parlamento culminó la aprobación de la modificación del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas para alinearlo con el artículo 12 de la Convención. Y también hoy se vota una ley de actualización de la legislación catalana para adecuar la terminología utilizada para referirse a las personas con discapacidad, y así dejar atrás expresiones que consideramos superadas y que tengamos un lenguaje legal que sea coherente con el modelo de derechos humanos que todos defendemos. Estos dos avances para nosotros son una excelente noticia, pero también nos recuerdan, ¿no?, que los derechos humanos no son concesiones ni son privilegios. Ayer se repetía en sede parlamentaria la frase del exfiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, que decía que un derecho no es algo que alguien te concede, sino algo que nadie puede quitarte. ¿Vale? Esa frase resume perfectamente el espíritu de la Convención, ¿vale? Resume que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por el hecho de serlo, son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables. Por eso, para nosotros, la medida del progreso no está solo en aprobar leyes, sino también en la capacidad para convertir esos derechos, esas leyes, en una realidad cotidiana a través de las políticas públicas inclusivas y con perspectiva de género, que es precisamente sobre lo que vamos a reflexionar hoy. Quiero dar hoy una cálida bienvenida a Sara de Torres. Ella es delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación CERMI Mujeres. Sara es graduada en Derecho y tiene un máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia. Entonces, Sara, muchas gracias por aceptar la invitación hoy del Grupo de Trabajo de Género de COCARMI y por compartir con nosotras tu experiencia, tu conocimiento y el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Entonces, aprovechando la ocasión que se me presta hoy, quería explicaros que el grupo de trabajo de género de COCARMI existe desde hace ya 4 años y que esta sesión de hoy es posible gracias a la financiación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Barcelona. ¿Vale? Este grupo de trabajo de género, explicaros que es un espacio de colaboración e incidencia política y está formado por mujeres de distintas entidades que están federadas en el COCARMI. Desde la diversidad de nuestras experiencias trabajamos para poder incorporar esa perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con la discapacidad. Trabajamos para dar visibilidad a las discriminaciones múltiples que viven muchas mujeres y niñas con discapacidad y también trabajamos para promover la igualdad real y efectiva. Hay alguien que tiene el micro abierto. Si podéis cerrarlo, por favor. Entonces, tenemos, el grupo de trabajo de género colabora también con las comisiones de Mujer e Igualdad de la Fundación CERMI Mujeres y estos avances solo son posibles porque estamos sumando esfuerzos. Hoy quería simplemente recordar por qué siempre hablamos de mujeres y niñas con discapacidad.
No nos limitamos a hablar de mujeres, como se hace en la mayoría de los ámbitos del tema feminista y femenino. Desde el CERMI lo trabajamos y lo entendemos así porque estamos utilizando el término que utiliza el artículo 6 de la Convención. Eso nos permite denunciar problemas que a veces afectan exclusivamente a la infancia, como puede ser abandono escolar temprano, desprotección en entornos educativos o la falta de detección temprana de abusos sexuales y de maltrato intrafamiliar. Y también porque buscamos un enfoque de interseccionalidad, rechazando el patrón masculino neutro que se nos impuso en un principio desde las políticas de discapacidad, y queremos explicar que la opresión no es uniforme. Queremos dejar claro que hay una discriminación múltiple y estructural y que una niña o una mujer experimentan barreras simultáneas debidas al género, discapacidad o edad. También hablamos de mujeres y niñas trabajando por las violencias específicas por ejemplo, las esterilizaciones forzadas o no consentidas, que es un delito que el CERMI Mujeres logró erradicar formalmente del Código Penal español. Y queremos dejar patente, ¿no?, la desprotección total que hay muchas veces ante la violencia de género y los abusos sexuales. Entonces, ahora os doy unas pequeñas notas sobre la sesión de hoy. Vamos a tener una ponencia de Sara que va a tener una duración aproximada de 1 hora, 1 hora y cuarto. Después abriremos un turno de preguntas de unos 10 minutos. Si queréis intervenir, por favor, os pedimos que utilicéis el iconito de levantar la mano, que os aparece como opción en el Teams, y os iremos dando la palabra por orden de solicitud, ¿vale? También pediros que las intervenciones sean breves para facilitar la participación del mayor número de personas y respetar los tiempos previstos, y sobre todo por un tema de la limitación de los servicios de accesibilidad que nos acompañan, ¿vale? Dentro de esos servicios de accesibilidad tenemos a los compañeros en lengua de signos española y también tenemos una transcripción simultánea. ¿Vale? El enlace de la transcripción lo tenéis por correo electrónico, pero también está compartido ahora en el chat. ¿Vale? Y si utilizáis la interpretación en lengua de signos, podéis hacer un pin con la chincheta para mantener la imagen siempre visible. También informaros que para que nuestra actividad tenga más impacto, esta sesión está siendo grabada, por lo tanto, si alguien no quiere aparecer, por favor, desconectad la cámara. Y luego esta grabación se publicará en YouTube, en el YouTube del COCARMI, y así de esta forma las personas que hoy no han podido acceder puedan verlo, o quien quiera recordar temas o hacerlo con más calma también podrá acceder. Entonces, os voy a pedir si podéis en un momentito activar las cámaras para que podamos hacer una captura a efectos de poder tener un recuerdo de la presencia de todas las personas que estamos hoy aquí conectadas, y así, bueno, ya sabéis esas cosas de tenerlo para la memoria anual y esas cositas. Ya veo que os vais conectando, os estoy dando un poco de margen, ¿eh? Y si os parece, ahora cuando veáis que hay suficiente gente conectada, hacéis la captura y avisáis. Y yo simplemente le pasaré ahora la palabra a Sara, y espero bueno, toda esta sesión de hoy nos aporte herramientas, ideas y todo el impulso que necesitamos y toda la sororidad necesaria para que hagamos que las políticas públicas no dejen a ninguna mujer ni ninguna niña con discapacidad atrás y que podamos hacer efectivos nuestros derechos. Si os parece, hecho la captura. Perfecto, Inma, contaba contigo. Gracias. Ahora cuando quieras, Sara, adelante. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a empezar compartiendo la presentación. A ver si la podéis ver. Está cargando.
para así pues tener una guía y que podáis ir también siguiendo mi intervención mejor. Espero que la podáis ver bien en pantalla. ¿Sí, no? Perfecto. Muy bien, pues nada, eso, como decía, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, nada, quiero agradecer sinceramente a Cocarmi la invitación para participar en este seminario web y compartir pues este espacio de reflexión con todas y todos vosotros sobre una cuestión que yo y bueno, desde Fundación Fermi Mujeres consideramos absolutamente estratégica para el presente y para el futuro de los derechos humanos, que es al final eso, cómo incorporar de manera efectiva la perspectiva de género y discapacidad en las políticas públicas y en concreto también en las políticas públicas locales. Precisamente además en este momento tan paradigmático en el que se cumplen ya 20 años desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, para comenzar mi intervención, quería comenzar eso, realizando una pequeña reflexión. Y es que cuando hablamos de la convención de la CRPD, con frecuencia pensamos en ese gran tratado internacional, en Naciones Unidas, pues en esas grandes reformas legislativas a nivel estatal o en cambios también, pues eso, constitucionales. Y todo eso, pues efectivamente es así. Pero la realidad es que los derechos humanos no se hacen efectivos únicamente eso, en esas grandes áreas, en los parlamentos, en los tribunales, sino que los derechos humanos se hacen efectivos y donde más se hacen efectivos, de hecho, es allí donde las personas viven en su día a día, en los municipios, en los barrios, en sus centros de salud, en los colegios, en los servicios sociales, etcétera, etcétera. En definitiva, pues en todos aquellos ámbitos donde una administración local toma diariamente decisiones que afectan diariamente eso y directamente a su vida, a la vida de todas estas personas. Por eso es tan importante que hablemos hoy de políticas públicas locales, porque al final la administración local es la administración más cercana a todas y todas nosotros, a la ciudadanía. Es la primera puerta a la que pues, llamamos todos, llaman todas las personas cuando necesitan ayuda y la primera institución que detecta situaciones de exclusión y vulneración de derechos humanos. Es quien va a conocer mejor las realidades de las personas que habitan su territorio y las necesidades reales que existen pues, en sus respectivos territorios. Esa capacidad que tienen para transformar la vida de las personas solo se materializa cuando las políticas públicas se diseñan teniendo en cuenta todas las realidades humanas y todas son todas y es aquí donde aparece uno de los grandes desafíos que tenemos pendientes. Y es que durante mucho tiempo las políticas públicas de discapacidad han tratado a las personas con discapacidad como un grupo homogéneo, como si todas las personas con discapacidad estuviesen en la misma situación, se enfrentasen a las mismas barreras y viviesen las mismas realidades. También ocurre que en muchos casos, en la mayoría de los casos, las políticas públicas de igualdad han pensado también en las mujeres como si todas compartiésemos, ¿verdad?, las mismas experiencias, pero ninguna de estas dos situaciones es la realidad porque las mujeres y niñas con discapacidad, como seguramente ya sabréis, viven una situación y una experiencia específica de discriminación, porque no sufren solo la discriminación por ser mujeres, ni solo discriminación por tener una discapacidad, sino que enfrentan una forma de desigualdad, de discriminación, que es distinta y que deriva de la interacción de estos dos factores. Y comprender esta realidad y actuar en consecuencia supone pues, cambiar la manera de diseñar las políticas públicas tal y como se conciben tradicionalmente. Y no basta con añadir como ocurre muchas veces con la legislación, con añadir un apartado sobre discapacidad a un plan de igualdad o con introducir una referencia a las mujeres dentro de una estrategia de discapacidad. La CRPD precisamente quiere romper esa lógica y también unos años después de la promulgación de la convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desarrolló esa convención con una herramienta que ha resultado esencial, que es la observación general número 3, que se dedica específicamente a las mujeres y niñas con discapacidad y que es un documento profundamente transformador porque nos hace entender que las mujeres y niñas con discapacidad no constituyen un colectivo vulnerable.
son titulares plenas de derechos y las desigualdades a las que se enfrentan no derivan de su discapacidad, sino que derivan de las barreras sociales, culturales, económicas, institucionales que siguen impidiendo que ejerzan efectivamente los derechos de las que son plenamente titulares por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser seres humanos. Ese cambio de mirada es uno de los mayores avances que nos ha dado la Convención durante estos 20 años, porque no hablamos ya de protección, de concebir eso a las mujeres con discapacidad como un colectivo vulnerable al que hay que proteger. Lo que hablamos es de derechos, no hablamos ya de asistencia, sino que hablamos de igualdad. No hablamos solamente de atención, sino de participación, de autonomía, de capacidad jurídica, de vida independiente, de acceso a la justicia, de salud, de educación, de empleo, de representación política. Es decir, hablamos de ciudadanía plena, como ciudadanas plenas de derecho que son. Y precisamente desde esa perspectiva quiero hablaros yo hoy aquí en mi intervención. No voy a hacer un recorrido exhaustivo por la Convención porque sería imposible hacerlo con el tiempo del que disponemos y porque probablemente ya muchas de vosotras conoceréis su contenido, pero sí que me gustaría aprovechar este espacio para responder a 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, ¿cuál es el contexto actual? Es decir, ¿qué sabemos hoy sobre la situación actual de las mujeres y niñas con discapacidad? ¿Qué nos dicen los datos? Los pocos que hay, ya veremos que son escasos, pero bueno, ¿cuáles siguen siendo las principales desigualdades a las que se enfrentan? La segunda pregunta es, ¿qué hemos aprendido durante estos 20 años de aplicación de la Convención? Porque efectivamente hemos avanzado mucho, pero también hemos descubierto nuevos desafíos a los que enfrentarnos. Y la tercera pregunta sería, ¿qué pueden hacer las administraciones locales? Porque, como decíamos antes, hablar de derechos humanos solo tiene sentido si somos capaces de traducir esos derechos en políticas públicas concretas, en actuaciones, en presupuestos, en servicios, etcétera, en decisiones que mejoren realmente la vida de las personas. Y ese será precisamente, pues eso, el hilo conductor, el camino que quiero seguir a la hora de realizar, pues, esta intervención. Entonces, como decía, comenzaremos analizando el contexto actual, después veremos cuáles son las principales lecciones que nos deja la aplicación de la Convención durante estos 20 años y al final propondremos algunas orientaciones prácticas que puedan servir de guía a los gobiernos locales para avanzar hacia políticas públicas que sean verdaderamente inclusivas y transformadoras. Porque al final, ya así como también para subrayarlo, el éxito de la Convención no se va a medir por el número de leyes aprobadas, sino por algo mucho más fácil de comprender y que es la capacidad de cualquier mujer o niña con discapacidad para vivir una vida libre, autónoma, segura y plenamente igualitaria allá donde resida, en el municipio donde resida, independientemente además de su código postal. Y esa responsabilidad nos interpela a todas las organizaciones, a todas las administraciones públicas, pero especialmente a aquellas que trabajamos pues cerca de la ciudadanía. Entonces, vamos a comenzar eso por el contexto actual del que partimos y al que nos enfrentamos. Antes de hablar de políticas públicas, tenemos que entender por qué son necesarias y para ello tenemos que detenernos unos minutos en la realidad que viven hoy las mujeres y niñas con discapacidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional en nuestro contexto, en nuestro país, en España. Solo comprendiendo esa realidad podremos entender por qué la perspectiva de género y discapacidad no constituye un elemento accesorio de las políticas públicas, sino que es una exigencia que deriva de un principio tan básico, esencial como es el principio de igualdad, y también de las obligaciones internacionales asumidas por España con la ratificación de los diferentes tratados internacionales de derechos humanos, como es la CRPD, uno de ellos. Entonces, entrando ya en el contenido de esta diapositiva, me gustaría comenzar con una idea pues, bastante sencilla y es que las políticas públicas nunca deberían diseñarse a partir de intuiciones ni de percepciones, sino que tienen que construirse a partir de evidencias, de datos.
Cuando hablamos de mujeres y niñas con discapacidad, los datos siguen mostrándonos una realidad profundamente desigual. Inciso aquí para decir los datos de los que disponemos, porque siguen siendo escasos, siguen siendo sesgados, y una de las reclamaciones constantes desde Fundación Servimujeres, por ejemplo, es que se elabore una macroencuesta específica y completa. No nos vale, como ha ocurrido hasta ahora, un pequeño informe anexo a la macroencuesta general sobre violencia que aborde las especificidades de la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas con discapacidad, de todas las mujeres y niñas con discapacidad, y adaptada a sus necesidades específicas para que sea accesible. Seguimos peleando por esto porque todavía no lo hemos logrado, pero eso, sin datos no se puede trabajar y no podemos abordar la realidad porque la desconocemos. Entonces, en base a esos datos de los que sí disponemos, aunque sean escasos y sesgados, las evidencias siguen mostrándonos una realidad profundamente desigual. Y como decíamos antes, no porque la discapacidad genere per se esa desigualdad, sino porque las estructuras sociales siguen reproduciendo constantemente barreras que afectan de forma especialmente intensa cuando confluyen esos dos factores, género y discapacidad. Y en caso de las niñas con discapacidad, también esa minoría de edad que se suma a los otros dos factores. Entonces, la convención, la CRPD, fue el primer tratado internacional de derechos humanos que reconoció expresamente esta realidad y dedica un artículo específico, el artículo 6, a las mujeres con discapacidad. Hasta entonces, las mujeres con discapacidad prácticamente no aparecían en el derecho internacional de derechos humanos. Se hablaba de mujeres, se hablaba de personas con discapacidad, pero pocas veces se hablaba de quienes estaban al final en la intersección entre ambas realidades. Y la convención lo que logró fue cambiar eso. Que con ese posterior desarrollo, además de la observación general número 3 que ya he mencionado. Por una parte, ya por abordar una primera cifra, en el contexto internacional, la primera cifra que aparece en la presentación que aquí os expongo suele ser sorprendente muchas veces, y es que se estima que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres del mundo vive con una discapacidad. Es decir, hablamos de cientos de millones de mujeres. No es una minoría residual, no es una realidad excepcional. Por eso a nosotras en Fundación Servimujeres no nos gusta hablar de colectivo, porque parece que es eso, algo anecdótico, un porcentaje residual de la población. No es así, es una parte muy significativa de la población mundial. Además, es llamativo también que la discapacidad tiene una mayor prevalencia entre las mujeres que entre los hombres. Y esta diferencia no responde únicamente al hecho de que las mujeres tengan una mayor esperanza de vida, que es un factor importante, es evidente y no se puede negar, pero no es el único, sino que existen múltiples causas estructurales que explican este dato. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las Naciones Unidas llevan años señalando algunos factores especialmente relevantes. En primer lugar, las desigualdades económicas. Sabemos que la pobreza tiene género. La pobreza incrementa el riesgo de discapacidad. Sabemos eso, que las mujeres siguen teniendo mayores tasas de pobreza, menor acceso a recursos económicos y mayores dificultades para poder acceder al empleo. Entonces, la pobreza y la discapacidad son dos factores que se retroalimentan y las mujeres soportan ese círculo vicioso con especial intensidad. En segundo lugar, la violencia contra las mujeres. La violencia de género no solo constituye una gravísima vulneración de derechos humanos, sino que también genera discapacidad. Muchas mujeres adquieren discapacidades permanentes como consecuencia de agresiones físicas, de violencia sexual, de lesiones neurológicas o de secuelas psicológicas derivadas de esa violencia que sufren. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que recordar siempre esta realidad. En tercer lugar, determinadas prácticas discriminatorias, como mencionaba antes, de hecho, Esther. Todavía existen numerosos países donde continúan produciéndose, por ejemplo, matrimonios infantiles, mutilación genital femenina, embarazos precoces, falta de atención obstétrica, abortos inseguros, negación del acceso a servicios sanitarios, la esterilización forzada o no consentida, ya prohibida en nuestro país, pero no así en muchos otros Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo. Todas estas prácticas nocivas aumentan el riesgo de discapacidad y afectan principalmente a mujeres y niñas con discapacidad también. Por tanto, como cuando observamos que la discapacidad afecta más a las mujeres, no estamos simplemente describiendo una diferencia estadística, sino que identificamos
el resultado de acumular todas estas desigualdades sociales que se van sumando. Y este es además un mensaje que deben tener en cuenta todas aquellas personas que diseñan las políticas públicas, porque esto significa que muchas discapacidades son también consecuencia de desigualdades que son evitables y que hay que abordar ya desde un primer momento. Una reflexión importante que podemos hacer, y es que a menudo preguntamos ¿por qué hay más mujeres con discapacidad? Y lo que deberíamos formularnos es quizás la pregunta de otra manera. ¿Por qué existen condiciones sociales que generan más discapacidad entre las mujeres? La diferencia entre una pregunta y otra al final es enorme, porque en un caso ponemos el foco en la persona y en otro ponemos el foco en las estructuras sociales. Y la convención, como decíamos, lo que nos obliga precisamente es hacer ese cambio de mirada de la persona a esas estructuras, esa realidad social y esas barreras que la propia sociedad crea para que todas estas personas no puedan ejercer su vida en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y de ciudadanas. Siguiendo también, si descendemos ahora al contexto español, las cifras siguen siendo muy reveladoras. Los últimos datos disponibles que proceden de la encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la conocida como EDAD, nos indica que viven en España aproximadamente 2,8 millones de mujeres con discapacidad. Es decir, representan en nuestro país la mayoría dentro de la población con discapacidad. Pero detrás de esta cifra hay una gran diversidad, no existe una única realidad. No es lo mismo una mujer con discapacidad intelectual que sea joven con una mujer mayor con discapacidad física. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pequeño municipio rural, o tener una red familiar de apoyo que encontrarse completamente sola, o disponer de ingresos propios que depender económicamente de terceras personas. Y precisamente eso, tenemos que desconfiar en este sentido de las respuestas uniformes, sino que las políticas públicas tienen que ser capaces de responder a esa diversidad. No podemos ignorar esa diversidad. También las estadísticas tradicionales, como comentábamos antes, siguen teniendo enormes limitaciones, porque durante décadas los datos sobre discapacidad apenas diferenciaban entre hombres y mujeres, por ejemplo, y cuando lo hacían, rara vez incorporaban otras variables como la edad, el entorno rural o urbano, la situación económica y otros factores. Y sin estos datos desagregados, resulta prácticamente imposible diseñar políticas públicas eficaces. Os voy a poner rápidamente un ejemplo práctico. Imaginemos que un ayuntamiento, que un municipio quiere poner en marcha un programa de empleo. Si únicamente sabe cuántas personas con discapacidad viven en ese municipio, probablemente diseñará un programa general. Pero si conoce además cuántas son mujeres, cuántas tienen responsabilidades familiares, cuántas viven solas, por ejemplo, cuántas tienen más de 55 años, cuántas, yo qué sé, residen en zonas rurales y otras cuestiones, podrá diseñar una política pública mucho más eficaz, porque la diferencia entre pues, hacer una política general y hacer esta política pública atendiendo a todos estos factores no es únicamente técnica, sino que es una diferencia pues, de hacer efectivos o no los derechos humanos, en definitiva. También, por otro lado, según las cifras recogidas a través del informe Olivenza del año 2025 también son muy esclarecedoras y muy relevantes, y voy a detenerme en alguna de ellas rápidamente. La primera tiene que ver con el empleo. Únicamente algo más de un tercio de las mujeres con discapacidad participa activamente en la actualidad en el mercado laboral. Esto quiere decir que la mayoría permanece fuera del empleo. Y permanecer fuera del empleo implica muchas cosas. Implica menores ingresos, mayor dependencia económica, mayor riesgo de pobreza, mayor dificultad para abandonar situaciones de violencia, menores cotizaciones, pensiones, por tanto, futuras más bajas y por consiguiente mayor dependencia también en el futuro. Y menor autonomía personal. En esto se traduce todo. Es decir, el empleo no es únicamente una cuestión económica, sino que es una cuestión, un factor de ciudadanía.
También otro dato especialmente preocupante es el del salario medio, porque incluso en aquellos casos en que estas mujeres consigan acceder al mercado laboral, las mujeres con discapacidad continúan percibiendo ingresos significativamente inferiores al de los hombres sin discapacidad y también al de los hombres con discapacidad. Cuestión importante. Aquí confluyen, por tanto, varias brechas, la brecha salarial entre mujeres y hombres y la brecha laboral entre personas con y sin discapacidad. Y también la brecha derivada de la segregación ocupacional. Muchas mujeres con discapacidad, de hecho, siguen concentrándose en sectores peor remunerados, más precarios y con menores posibilidades de promoción profesional, con todo lo que ello conlleva, pues, a largo plazo. También encontramos datos muy preocupantes sobre pobreza, sobre carencia material severa y ausencia de ingresos. La pobreza no es simplemente un indicador económico, como comentábamos antes, sino que es un factor clave de exclusión de derechos. Una mujer que no dispone de recursos suficientes, al final tiene muchas más dificultades para acceder a una vivienda accesible, por ejemplo, para también contratar los apoyos que pueda necesitar, para desplazarse, para acceder a asistencia jurídica, para participar socialmente, para todo. También hay otro dato que suele pasar desapercibido y que creo que es importante subrayar aquí hoy, y es que el porcentaje de mujeres con discapacidad que no reciben los tratamientos médicos que necesitan es muy, muy relevante, importante de señalar y muy llamativo. Y esto nos obliga a ampliar también nuestra mirada sobre el derecho a la salud, porque no basta con que exista un centro sanitario, sino que tenemos que preguntarnos si el centro sanitario es accesible, si existe transporte para acceder a él, si la información es comprensible, si el personal sanitario está capacitado, si se respetan pues también las las decisiones de las mujeres con discapacidad. Porque muchas veces la barrera no es sanitaria y ya está, sino que es actitudinal. Y las barreras actitudinales siguen siendo una de las formas más persistentes y más potentes de discriminación que existen a día de hoy. Entonces, para concluir un poquito este primer bloque, decir que si tuviéramos que resumir todo este contexto, tanto internacional como nacional, en una única idea, podría ser que las desigualdades que experimentan las mujeres y niñas con discapacidad no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón estructural y sistemático que permanece y que se repite en el tiempo. Y precisamente porque son realidades, son patrones estructurales, necesitan respuestas que también sean estructurales. No bastan con actuaciones puntuales, no es suficiente con un proyecto concreto y ya está, ni con una campaña de sensibilización, sino que lo que necesitamos son políticas públicas integrales, sostenidas en el tiempo, dotadas de recursos suficientes y construidas además, y esto es muy importante, desde la participación activa y directa de las propias mujeres con discapacidad en el diseño e implementación posterior de todas esas políticas, y no nos sirve de nada. Y esto será precisamente la cuestión que abordaré ahora a continuación en el siguiente punto, porque después de estos 20 años de aplicación de la Convención que celebramos este 2026, ya contamos con una experiencia suficiente para preguntarnos qué hemos aprendido realmente y cuáles siguen siendo los principales desafíos que tenemos por delante, que es lo que vamos a ver ahora en este segundo bloque. Como decía, han transcurrido 20 años desde la aprobación de la Convención y 20 años ya es un periodo suficiente para preguntarnos eso, si realmente hemos avanzado y cómo lo hemos hecho. Mi respuesta así rápida que os podría dar es que sí, efectivamente, hemos avanzado, pero también creo que sería un error conformarnos, porque la Convención no nació para cambiar únicamente las leyes, sino para cambiar la forma en que entendemos la discapacidad y sobre todo para transformar a las instituciones y a las estructuras ya consolidadas. Y es que si algo hemos aprendido durante estas 2 décadas es que la igualdad formal no garantiza por sí sola la igualdad real. Efectivamente, modificar una ley es imprescindible, esto es así, sin leyes no vamos a ninguna parte, pero no basta, no es suficiente. Los derechos humanos solo se hacen efectivos cuando cambian también las políticas públicas, cuando cambian las instituciones, las prácticas profesionales y también la cultura de una sociedad.
Y por eso me gustaría compartir ahora con vosotras y vosotros algunas de las principales lecciones que desde Fundación Cermimujeres consideramos que deja la aplicación de la Convención en estos 20 años. En primer lugar, la primera lección pues, es claramente positiva. Existe hoy una mayor conciencia institucional sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y esto es un cambio nada desdeñable, porque hace apenas 20 años era muy difícil encontrar referencias específicas a las mujeres con discapacidad en los planes de igualdad, en las estrategias de discapacidad o incluso en los informes oficiales. Las mujeres con discapacidad casi no aparecían en todos estos documentos y cuando aparecían, pues lo hacían normalmente como un grupo más dentro de largas listas de colectivos que se consideraban vulnerables. Una vez más, ese concepto de colectivos vulnerables. Y hoy la situación que vivimos es bastante distinta. La mayor parte de las administraciones públicas, mal que bien, reconocen ya que las mujeres con discapacidad enfrentan pues, formas específicas de discriminación. Y las propias Naciones Unidas también han consolidado efectivamente este enfoque. También lo ha hecho la Unión Europea, también el Consejo de Europa. Y en España, además, hemos asistido a avances realmente pues, relevantes. Por ejemplo, se ha aprobado el Plan de Acción para combatir la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Se han incorporado referencias específicas en distintos instrumentos normativos. Se ha fortalecido el diálogo entre el movimiento feminista y el movimiento de la discapacidad. Se ha modificado el artículo 49 de la Constitución española, que ha sido un hito y que nos coloca a la vanguardia no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional. Es la única constitución que ha hecho esto, que hemos logrado nosotros aquí. Entonces, eso, todo esto es un avance extraordinario. Pero tenemos que hacernos al mismo tiempo una pregunta, y es que ¿es suficiente que exista conciencia, esta mayor toma de conciencia? La respuesta es que, pues no, porque entre reconocer un problema y resolverlo hay una gran distancia, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde pues siguen encontrándose muchos de los desafíos que nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos diariamente. La segunda gran lección que hemos aprendido es un poquito más preocupante y es que los estereotipos nocivos, los prejuicios, siguen profundamente arraigados en nuestra sociedad y constituyen probablemente la barrera más difícil de eliminar, porque las barreras arquitectónicas se pueden retirar, podemos poner una rampa, podemos poner cualquier medida de accesibilidad que se os pueda venir a la cabeza. Las leyes pueden modificarse, pero la cultura, cambiar la mentalidad requiere mucho, mucho más tiempo y todavía hoy nos encontramos con estereotipos muy extendidos. Por ejemplo, que las mujeres con discapacidad son eternas menores de edad, que necesitan que otras personas decidan por ellas, que no pueden ejercer una maternidad responsable, pues que no tienen vida afectiva o sexual, que no pueden sufrir violencia de género, que no se les puede creer cuando denuncian determinadas situaciones de violencia o abuso, que no pueden asumir tampoco responsabilidades políticas. Todo esto son prejuicios que siguen persistentes y plenamente arraigados y a veces aparecen de forma explícita, pero con mucha más frecuencia, aquí es lo verdaderamente peligroso, se manifiestan de forma inconsciente en nuestros, subyacen en nuestras mentes y siguen ahí, porque al final esta manifestación inconsciente condiciona decisiones administrativas que en apariencia son neutrales, pero condicionan también, pues eso, decisiones sanitarias, resoluciones judiciales, actuaciones policiales, condicionan incluso la forma en la que los servicios sociales valoran determinadas situaciones. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, de esto ha sido durante décadas la esterilización forzada o no consentida. Y es que durante mucho tiempo se consideró aceptable esterilizar a mujeres con discapacidad, sobre todo intelectual o psicosocial, sin su consentimiento. Se hacía supuestamente por su bien, para evitar problemas futuros, porque pues lógicamente no podían ser madres. Hoy sabemos que aquello era realmente una grave vulneración de derechos humanos que llega a ser calificada incluso por Naciones Unidas como acto de tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes. Pero lo verdaderamente preocupante es preguntarnos por qué fue posible esto. Y fue posible porque existía un estereotipo, el estereotipo de que otras personas estaban mejor capacitadas que todas esas mujeres para decidir sobre el cuerpo de esas mujeres. Y la convención vino precisamente a cuestionar esa lógica. Y ese mismo análisis puede extenderse hoy a muchas otras situaciones que todavía persisten.
Otro ámbito donde persisten enormes resistencias tiene que ver también con la capacidad jurídica. Y es que España ha llevado a cabo una reforma muy importante mediante la Ley 8/2021, que todas y todos conoceréis, y ya no hablamos desde entonces de la sustitución en la toma de decisiones, sino que hablamos de apoyos. Pero el cambio cultural todavía no ha terminado porque seguimos encontrándonos con profesionales que continúan actuando desde una lógica paternalista. Todavía existen familias también que consideran que decidir por una mujer con discapacidad supone protegerla. Y aquí debemos recordar también una idea fundamental, y es que la Convención reconoce el derecho a equivocarse a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad, exactamente igual que se lo reconoce a cualquier otra persona, y que la autonomía incluye también la posibilidad de tomar decisiones que otros no compartirían, porque somos seres humanos y es así como funciona y como debe funcionar para todas y para todos. Otro ejemplo también ilustrativo tiene que ver con la maternidad, y es que durante muchas décadas muchas mujeres con discapacidad han visto cuestionada su capacidad para ser madre, y todavía a día de hoy encontramos procedimientos judiciales donde la discapacidad aparece como un elemento utilizado para cuestionar la idoneidad parental. Sin embargo, la pregunta correcta nunca debería ser ¿tiene discapacidad?, sino que lo que debería preguntarse realmente es ¿dispone de los apoyos necesarios para ejercer la maternidad en igualdad de condiciones que el resto de mujeres? Porque es eso exactamente lo que exige la Convención, no excluir, sino proporcionar apoyos. Y algo parecido a esto sucede con la salud sexual y reproductiva, y es que durante muchos años las mujeres con discapacidad han sido invisibles para las políticas sanitarias. Se ha asumido erróneamente que no tenían vida sexual, que no formarían una familia, que no necesitaban información sobre anticoncepción, que no podían sufrir violencia sexual, y las consecuencias de estos prejuicios han sido enormes. Menor acceso a revisiones ginecológicas, menor acceso a programas preventivos, también mayor exposición a abusos, menor acceso a información accesible, y en muchos casos todo ello ha derivado a una vulneración directa del consentimiento libre e informado del que son titulares estas mujeres, este derecho. Y todo esto viene a demostrar una vez más que los estereotipos no son simplemente ideas equivocadas, sino que tienen consecuencias muy concretas sobre la vida de las personas. También la salud mental, otro ámbito importante, y es que en demasiadas ocasiones se desacredita automáticamente el testimonio de una mujer con discapacidad psicosocial, especialmente cuando denuncia violencia. Todavía persisten todos esos prejuicios sobre su credibilidad en muchísimos casos. Otra lección que hemos aprendido, ya pasando al punto número 3 de esta diapositiva, es el falso enfoque neutro de género en las políticas de discapacidad. Es una de las lecciones, yo creo, más importantes que nos ha dejado la aplicación de la Convención, y es que durante muchos años las políticas de discapacidad se han presentado como políticas para todas las personas con discapacidad. Aparentemente, a primera vista, esto podría parecer, ¿verdad?, razonable. Si una política va dirigida a todas las personas, podríamos pensar que pues, no discrimina a nadie, pero la experiencia nos ha demostrado justamente lo contrario. Y es que las políticas aparentemente neutras no siempre producen resultados neutros. Y esta es una cuestión que conocemos muy bien en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Hace décadas ya que el feminismo viene explicando que las normas aparentemente universales suelen construirse tomando como referencia una experiencia concreta que históricamente, oh sorpresa, ha sido la masculina. Pues algo muy parecido ha sucedido también en las políticas de discapacidad, y es que con demasiada frecuencia se han diseñado políticas pensando en una persona con discapacidad abstracta, neutra, universal, como concepto súper general. Pero esta persona abstracta nunca ha existido, no es real, porque las personas tienen un sexo, tienen un género, tienen edad, tienen origen, circunstancias económicas, viven en un determinado entorno rural o urbano, pueden ser madres, pueden sufrir violencia, pueden pertenecer, yo que sé, al colectivo LGTBI, Q+, pueden ser migrantes, y todas esas circunstancias van a modificar profundamente la forma en que experimentan la discapacidad. Cuando una política ignora esas situaciones específicas, esas diferencias, no está siendo neutral. Está dejando fuera a todas aquellas personas que viven situaciones específicas. Y eso es lo que ha ocurrido durante muchos años con las mujeres y niñas con discapacidad. Porque la igualdad no consiste en tratar igual a quienes parten de situaciones diferentes, sino que consiste en
tratar igual a todas las personas, en garantizar que todas pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y esto lo que nos obliga es a reconocer las diferencias cuando esas diferencias generan desigualdad. Uno de los ejemplos más claros de esta falsa neutralidad lo encontramos en la violencia. Y es que durante mucho tiempo se hablaba de violencia contra las personas con discapacidad. Y esta expresión, aunque pues inicialmente estuviese bien intencionada, escondía una realidad muy importante, y es que las mujeres con discapacidad no sufren exactamente las mismas violencias que los hombres con discapacidad. Porque tenemos que tener muy claro que las mujeres con discapacidad, antes de nada y sobre todo, son mujeres. Esto es un punto de partida básico. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la violencia ejercida por parejas o exparejas, en la violencia sexual, en la violencia reproductiva, violencia obstétrica, ginecológica, económica. Hay formas específicas de violencia que afectan de manera desproporcionada a las mujeres con discapacidad y que demuestran que la violencia, tiene manifestaciones específicas, particulares, cuando confluyen el género y la discapacidad. Y por tanto, las respuestas institucionales también tienen que ser específicas necesariamente. Un ejemplo paradigmático, la esterilización forzada de la que hablábamos antes, donde esa falsa neutralidad ha resultado especialmente evidente. Porque durante décadas, cuando se hablaba de esterilización de personas con discapacidad, muchas veces desaparecía el componente de género. Se analizaba únicamente desde la óptica de la discapacidad. Pero basta observar la realidad y analizar los datos que tenemos, de hecho, del Consejo General del Poder Judicial, para observar que la realidad es que la inmensa mayoría de las víctimas fueron mujeres y niñas. Y hablamos de la inmensa mayoría, es un 98-99% de los datos que disponemos del Consejo General del Poder Judicial, precisamente, es eso, que eran mujeres y niñas las principales víctimas de esta práctica. ¿Y por qué? Pues porque detrás de esa práctica lo que existían eran estereotipos profundamente vinculados al género, a la idea de que esas mujeres no debían ser madres, de que otras personas podían decidir sobre su capacidad reproductiva, de que era necesario y fundamental evitar embarazos y de que la maternidad era incompatible con la discapacidad. Por eso, nosotras, Fundación Fermimujeres y muchas otras organizaciones también que se sitúan a nuestro lado, siempre hemos defendido que la esterilización forzada no se puede analizar en ningún caso como una cuestión única de discapacidad, sino que es una forma específica de violencia contra las mujeres y hay que abordarla desde esa perspectiva. Porque la reparación de las víctimas, la sensibilización social y la prevención futura de que se vuelvan a cometer este tipo de delitos requiere incorporar esa doble mirada de género y discapacidad necesariamente. En general también pues, ocurre algo similar con los derechos sexuales y reproductivos, es algo pues, muy, muy similar. Y pasando ya al siguiente apartado, al número 4, quiero hacer referencia a eso, a la falta de perspectiva de género también en el ejercicio de los derechos fundamentales. Si todo este aprendizaje anterior sobre la falsa neutralidad de las políticas nos permitía comprender eso, que las políticas de discapacidad no pueden ser neutras, esta cuarta lección que extraemos de estos 20 años de la Convención nos lleva un paso más allá, y es que la perspectiva de género no debe incorporarse únicamente en las políticas de igualdad. Debe impregnar el ejercicio de todos los derechos fundamentales, y esto es algo que la CRPD deja muy claro. La Convención no reconoce derechos nuevos. Las personas con discapacidad ya eran antes titulares de todos los derechos humanos. Lo que hace la Convención es identificar las barreras que históricamente han impedido ejercer esos derechos en igualdad de condiciones y obligar a los Estados partes, como es España, a eliminarlas. Pero si analizamos cómo se aplican esos derechos desde una perspectiva de género, comprobamos que todavía, una vez más, hay enormes diferencias. Y quiero detenerme en estos 3 ámbitos que señalo a continuación. El primero de ellos es la educación. La educación no es únicamente un derecho, es, por decirlo de alguna manera, el derecho que hace posibles pues, todos los demás. Una niña, por poner un ejemplo, que recibe una educación inclusiva, va a tener en el futuro muchas más oportunidades de acceder al empleo, de participar políticamente, de vivir de forma independiente o también de ejercer pues, plenamente su ciudadanía. Pero las niñas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos específicos y muchos de esos obstáculos no tienen nada que ver con sus capacidades, tienen que ver con las expectativas que la sociedad deposita sobre ellas. Porque, una vez más, existen todavía estereotipos profundamente arraigados.
Con frecuencia, por ejemplo, se espera menos de ellas. Se presupone que alcanzarán un menor nivel educativo. Se considera normal y hasta lógico que abandonen antes los estudios o se orientan sus estudios al final hacia itinerarios formativos muy limitados. Algunos autores hablan de esto como pues, la profecía de las bajas expectativas, que ya suena terrible per se. Cuando una institución espera poco de una persona, termina ofreciéndole menos oportunidades y lamentablemente esa expectativa acaba pues, cumpliéndose, es una profecía autocumplida además, que acaba condicionando su trayectoria vital. La Convención reconoce el derecho a una educación inclusiva. Y cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando solo de escolarización, sino también de participación, de aprendizaje, de pertenencia, de igualdad de oportunidades, porque, como comentábamos antes ya, una escuela puede ser arquitectónicamente, físicamente accesible y, sin embargo, ser profundamente excluyente, porque la exclusión también depende del currículum, de la metodología, de la accesibilidad de los materiales que se emplean, de la capacitación del profesorado, de las expectativas educativas y, en general, del clima también de convivencia, del clima educativo. Uno de estos factores determinantes también es el acoso escolar, porque sabemos que las niñas con discapacidad presentan un riesgo significativamente elevado de sufrir situaciones de acoso. Y no únicamente por razón de discapacidad, sino que muchas veces confluyen factores como el sexismo, la discapacidad, obviamente, y otras circunstancias personales. Por eso es fundamental que los protocolos de prevención del acoso escolar incorporen también esta mirada interseccional. No basta con un protocolo general, sino que hay que atender a todas estas circunstancias específicas. También es muy relevante y fundamental la educación afectivo-sexual, porque durante mucho tiempo se ha excluido a las niñas con discapacidad de este tipo de formación porque se asumía que no la necesitaban. Y hoy sabemos que la realidad es pues, la contraria. La educación afectivo-sexual constituye una herramienta imprescindible para prevenir abusos, para promover relaciones igualitarias y para fortalecer la autonomía personal. Negar ese conocimiento no protege, sino todo lo contrario, ¿sí? Que incrementa su vulnerabilidad frente a la violencia y frente a las violencias. En materia de empleo, el segundo punto. Si tuviera que resumir al final en una frase la situación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, diría que no basta con acceder al empleo, sino que debemos garantizar que accedan al empleo en condiciones de igualdad, de dignidad y de calidad. Debemos preguntarnos, ¿a qué tipo de empleo pueden acceder? ¿Con qué salario? ¿Con qué estabilidad? ¿Con qué posibilidades de promoción profesional? ¿Con qué conciliación? Las mujeres con discapacidad soportan al final en materia de empleo una triple brecha. La brecha de género, que afecta al conjunto de las mujeres, la brecha derivada de la discapacidad y una tercera brecha que aparece precisamente cuando estas dos anteriores circunstancias interactúan entre sí. Por eso existen todavía importantes diferencias en materia de actividad laboral, de desempleo, de salarios y de promoción profesional. También el acoso laboral es un factor importante a tener en cuenta, igual que ocurría con el tema del acoso escolar. Otra cuestión relevante es el tema del liderazgo, y es que las mujeres con discapacidad siguen estando claramente infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad. Y esto implica que cuando determinadas voces no participan al final en la toma de decisiones, las políticas públicas pierden calidad y no se escucha a esas personas y no se reflejan sus realidades y sus necesidades. Aquí juegan un papel muy relevante las entidades locales porque los municipios pueden impulsar cláusulas sociales en la contratación pública, pueden fomentar el empleo inclusivo, colaborar con el tejido también empresarial local y muchas otras cosas que pues, también veremos a continuación. Finalmente, por concluir esta diapositiva, llegamos al derecho a la salud y es quizás uno de los ámbitos donde todavía persisten más desigualdades invisibles. Porque cuando hablamos de salud solemos pensar inmediatamente, ¿verdad?, en hospitales, en centros de salud, en tratamientos, pero el derecho a la salud es muchísimo más amplio. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social también. Y la Convención insiste y exige en que ese derecho debe ejercerse en todo caso sin discriminación. Entonces, la primera cuestión vuelve a ser la accesibilidad, que no puede ser únicamente física, sino también comunicativa, cognitiva, sensorial, digital y, sobre todo, muy importante, actitudinal.
hay un ámbito, además, dentro de la salud que merece una atención específica que ya hemos mencionado con anterioridad y es el de la salud sexual y reproductiva, porque las mujeres con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos sexuales y reproductivos que cualquier otra mujer, pero históricamente se han enfrentado a barreras enormes para ejercerlos. Pues barreras que van desde la falta de acceso a información, a recibir también atención ginecológica, barreras para decir sobre su maternidad, para generar métodos anticonceptivos y otras muchas cuestiones. Por tanto, esto hace necesario garantizar el respeto pleno a la autonomía y la dignidad de cada mujer y no solo basta con garantizar la asistencia. También la salud mental. Las mujeres con discapacidad psicosocial, por ejemplo, siguen enfrentándose a importantes prejuicios. Muchas veces, como decíamos antes, sus decisiones se cuestionan, su palabra pierde credibilidad y en determinadas ocasiones se medicalizan situaciones que en realidad responden a contextos de violencia, exclusión o discriminación. Esto exige que las políticas públicas integren un enfoque basado en los derechos humanos y no exclusivamente en modelos asistenciales o clínicos. Entonces, si observamos conjuntamente estos tres ámbitos, la educación, el empleo y la salud, vamos a encontrar un patrón claro y común. En los tres casos, las barreras no se encuentran únicamente en el acceso al derecho, sino que se encuentran sobre todo en la forma en que ese derecho se ejerce. Y es ahí donde la perspectiva de género resulta imprescindible, porque nos va a permitir identificar desigualdades que permanecerían invisibles bajo un análisis aparentemente neutro. Entonces, solo cuando incorporamos esa mirada somos capaces de diseñar políticas públicas verdaderamente eficaces y respetuosas con la Convención. El quinto apartado sería que, la quinta lección aprendida sería que todavía existen ámbitos donde las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo prácticamente invisibles. Y es que durante estos 20 años hemos conseguido visibilizar muchas desigualdades, pero todavía existen demasiados espacios donde las mujeres y las niñas con discapacidad continúan siendo invisibles para las políticas públicas. Y esos ámbitos son algunos de los que menciono aquí en la diapositiva. La trata y la explotación sexual es el primero de ellos. También la violencia sexual y el incesto. Porque especialmente, esto es algo muy importante, la violencia sexual se ejerce mayoritariamente dentro del entorno familiar, aunque parezca increíble. La participación política es otro ámbito muy relevante y sobre el que existe ese desconocimiento todavía actualmente. El empoderamiento económico, también la nacionalidad, la migración, el refugio y el asilo. En materia de cambio climático y de emergencias. Por otro lado, en el ámbito del colectivo de las mujeres LGBTI con discapacidad. También las mujeres que están privadas de libertad, en situación de detención. Las mujeres en situación de conflicto armado, también muy relevante y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo en el contexto internacional en el que vivimos actualmente. Entonces, si observamos todos estos ejemplos, encontraremos una vez más un elemento común y es que durante mucho tiempo las políticas públicas respondieron únicamente a los problemas que resultaban más visibles, pero la invisibilidad al final también tenemos que tener en cuenta que también discrimina. Porque, como decíamos antes, cuando una realidad permanece fuera de las estadísticas, fuera de los diagnósticos y de las estrategias públicas, las personas afectadas terminan quedando también fuera de las respuestas institucionales y, por tanto, se perpetúa esta discriminación. Otra lección aprendida, la necesidad de adoptar medidas especiales de carácter temporal. Y es que con frecuencia cuando hablamos de igualdad pensamos inmediatamente en no discriminar, pensamos en eliminar barreras, en asegurar que todas las personas puedan acceder a los mismos servicios. Y todo esto es evidentemente imprescindible, pero no siempre es suficiente, porque cuando una desigualdad lleva décadas o incluso siglos reproduciéndose, su eliminación, la eliminación de las barreras actuales no basta para corregir sus efectos. Un ejemplo bastante sencillo y claro. Imaginemos una carrera en la que unas personas comienzan desde la línea de salida y otras empiezan 100 metros por detrás, por poner un ejemplo. Llegado un momento, decidimos que todas corran bajo las mismas reglas. ¿Podemos decidir en ese caso, podríamos decir en ese caso que existe igualdad? Formalmente existe igualdad, sí, porque todas participan en la misma carrera, pero materialmente no existe esa igualdad, porque unas parten con una enorme desventaja acumulada.
Y eso es lo que ocurre con muchas desigualdades estructurales. Y por eso el derecho internacional admite, y en determinados casos no solo admite, sino exige, la adopción de medidas especiales de carácter temporal, que se conocen también medidas de acción positiva, que no constituyen privilegios, que no rompen el principio de igualdad y que lo que buscan precisamente es hacer efectivo ese principio de igualdad. Y la última lección aprendida también a lo largo de estos 20 años de la Convención es que existe una paradoja que debería hacernos reflexionar, y es que desde Fundación de Mujeres hemos señalado, de hecho, esta paradoja en múltiples ocasiones, que es que las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar mejor incorporadas en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres que la perspectiva de género en las políticas de discapacidad. Es decir, en los últimos años hemos visto cómo muchos planes de igualdad comienzan a incorporar referencias específicas a las mujeres con discapacidad. De hecho, cada vez es más frecuente encontrar medidas dirigidas a garantizar la accesibilidad de los recursos para víctimas de violencia, o referencias específicas a la discriminación múltiple, o actuaciones dirigidas a mejorar la participación de las mujeres con discapacidad. Pero, en cambio, cuando analizamos muchos planes o estrategias de discapacidad, la perspectiva de género continúa ocupando un lugar claramente secundario. De hecho, en ocasiones aparece únicamente en un párrafo introductorio por hacer el check y que hemos cumplido ya con nuestra obligación. Esto debería hacernos reflexionar, porque lo que significa es que seguimos considerando el género como una cuestión sectorial, como si solo afectara a las políticas de igualdad, cuando en realidad el género atraviesa absolutamente de manera transversal todas las políticas públicas que existen, pues, en nuestro país y en todos. Y ya para ir concluyendo, que sé que me voy quedando sin tiempo y quiero dejar ese hueco para las intervenciones, pero nada, ya voy a ser muy breve, estoy casi terminando. Las orientaciones para la acción. Bien, en primer lugar, me gustaría compartir un total de 10 orientaciones, eso muy breves, que pueden guiar la actuación de cualquier administración local. En primer lugar, mejorar los datos. No podemos diseñar buenas políticas públicas sin conocer la realidad. Es imprescindible, es fundamental y es totalmente necesario recopilar y analizar datos desagregados por sexo, edad y discapacidad para identificar desigualdades y evaluar el impacto de las actuaciones. 2. Realizar diagnósticos específicos. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene una realidad distinta. Antes de actuar, conviene identificar cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en ese territorio concreto. 3. Diseñar políticas públicas específicas. Y es que la igualdad no se consigue incorporando una referencia genérica a la discapacidad en los planes de igualdad, ni una referencia genérica al género en los planes de discapacidad, sino que hay que diseñar actuaciones específicas cuando la realidad así lo exige. 4. Dotar recursos suficientes. Sin financiación, sin personal especializado, sin apoyo político, los planes quedan en meras declaraciones de intenciones. La igualdad también al final se refleja en los presupuestos, es fundamental. 5. Formar a los profesionales, a personal de servicios sociales, de la policía local, de la sanidad, de educación, empleo, que tienen que conocer cómo interactúan el género y la discapacidad para ofrecer una atención adecuada y libre de prejuicios. El siguiente sería la 6, que es, la 6, contar con la asistencia, ya me he saltado. 6, formación y capacitar a profesionales, que me he ido yo por las ramas. La 7, participación y consulta activa a las mujeres y niñas con discapacidad en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública. Las mujeres y niñas con discapacidad deben participar activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas que les afecten. 8. La asistencia técnica especializada en género y discapacidad, porque la perspectiva de género y discapacidad requiere un conocimiento específico, por lo que hay que disponer de asesoramiento especializado para efectivamente mejorar la calidad de las decisiones públicas. 9. Cooperación en las comunidades autónomas y trabajo también coordinado entre las distintas comunidades autónomas y entre las distintas administraciones públicas. Y 10. Una labor de sensibilización y de difusión. Las políticas públicas también transforman la cultura, como hemos visto, por lo que visibilizar a las mujeres con discapacidad, combatir estereotipos y promover referentes es una forma básica, fundamental y muy efectiva de prevenir la discriminación.
Y ya voy a terminar con una última reflexión. Y es que la Convención hace 20 años ya nos recordó a todas y a todos que las personas con discapacidad son titulares plenas de derechos. Hoy sabemos además que esos derechos solo serán realmente universales si incorporamos una perspectiva de género en todas las políticas públicas. Las administraciones locales tienen una oportunidad extraordinaria porque son la administración más cercana a las personas y por ello la que mejor puede convertir los derechos reconocidos en la Convención en una realidad, en derechos efectivos. Porque la verdadera inclusión no consiste únicamente, como decíamos y repetíamos a lo largo de esta intervención, en eliminar barreras físicas, sino en construir territorios, en construir municipios donde las mujeres y niñas con discapacidad puedan participar, puedan decidir, puedan liderar y desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones. Y ese es el reto de los próximos 20 años también. Y también una oportunidad para construir al final administraciones más justas, más inclusivas y que en definitiva sean más democráticas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora eso, queda a vuestra disposición para este breve coloquio y para compartir pues las reflexiones o preguntas que deseéis plantear. He visto antes por el chat que pedís las diapositivas, la presentación, no hay problema, yo os la puedo enviar, me consta que también vosotros la tenéis, ¿verdad? Así que nada, lo que necesitéis, aquí estoy. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro tiempo. Espero no haber sido demasiado árida y un peñazo, o sea que eso, muchas gracias. No, mira, yo ahora quería unirme a las reacciones que hay de aplauso. No, muchísimas gracias, Sara. Has sido muy clara en la exposición, para nada árida, para nada eh, lenta o no, ha sido todo muy picadito, muy, muy bien. Yo creo que nos ha servido para poner orden en ideas que tenemos y conocimientos que vamos encontrando. Y bueno, yo te quería agradecer tu trabajo. Pasamos, si queréis, ahora, si tenéis algún tipo de preguntas, recordad levantar la mano para participar y entonces nosotros os iremos dando la palabra. No sé si tenéis alguna duda. A mí me ha sorprendido mucho que decías que había países europeos que todavía contemplaban la esterilización forzosa. Y te quería preguntar cuáles. De hecho, la gran mayoría, o sea, somos una excepción en los que está penalizada actualmente. ¿Y cuál es el problema? Que en el año 2024, cuando se promulgó la Directiva Europea sobre violencia contra las mujeres, se perdió una gran oportunidad y de hecho es uno de los puntos negativos que más destacamos desde Fundación Cero y Mujeres y es que se perdió la oportunidad de penalizar y de eso, de catalogar como delito la esterilización forzada o no consentida hacia personas con discapacidad en toda la Unión Europea. Madre Y al Dios. no hacer esto, claro, depende de cada Estado miembro que su propia legislación interna, su propio ordenamiento jurídico interno, pues decida tipificarlo o no como delito. Entonces, es una realidad. De hecho, bueno, os invito a consultar los datos del Foro Europeo de la Discapacidad, que tiene un estudio pues muy detallado y muy desarrollado sobre esta cuestión y va analizando país por país, porque no en todos pues, las condiciones son iguales. En algunos casos, pues incluso hay algún estado en el que se está autorizada para menores de edad, que es una barbaridad. Y esto es la realidad europea. O sea, parece sorprendente y parece mentira, pero es así. Así que nada, bueno, muy Bueno, flagrante que en pleno siglo XXI, en el año 2026, esto sigue ocurriendo en la Unión Europea. Así que nada, eso, os invito también a consultarlo. Yo, si queréis, os podría hacer también llegar sí, por el enlace favor. sin problema. Voy a ver si lo busco y lo paso por el chat también. Pero sí, Perfecto. es Vamos a increíble. pasar, sí, la verdad es que me ha sorprendido, no esperaba esta respuesta. Pasamos a Montserrat García, que estaba con la mano levantada. Sí, os invito a los demás, a las demás también a participar, ¿eh? Anda, adelante, Montserrat. Hola, buenas. Primero agradeceros el espacio, ¿no? Que creo que es súper necesario. Y bueno, comentaros que hoy estoy un poquito en lugar de Carmen Garrido, ¿vale? Pero me has hecho Muy un bien. relevo, ¿vale? Momentáneamente ahora sí en la Junta.
Entonces yo tenía ya 3 preguntas, ¿no? Porque, bueno, como algunas personas sabes, yo llevo muchísimo tiempo en temas de accesibilidad, ¿no? Los últimos años, con toda la cuestión del urbanismo feminista, ¿no? Cómo incluir la perspectiva también, ¿no? De las mujeres y niñas con discapacidad ahí, con compañeras de Collective Punsis y demás. Y precisamente no hace mucho hubo un congreso, ¿no? Sobre arquitectura de género bastante sonado de la Diputación de Barcelona con grandísimos referentes, ¿no? Y volvió a pasar lo típico, ¿no? De los estudios, ¿no? La importancia de los datos, ¿no? Y de repente fue aquello de, mirad, perdonad, ¿no? ¿Cuándo vais a incluir en plan de la casilla, ni que sea, ¿no? Ni que sea una casilla en un formulario, por favor, ¿no? El tema ¿no? de género y discapacidad, ¿no? Para poder empezar a tener esta serie de datos, ¿no? Porque además, o sea, fue un congreso de 2 días en el que todo el rato se hablaba de interseccionalidad, de cuidados, de no sé qué, y era, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, la respuesta que habitualmente tenemos muchas compañeras que nos movemos mucho en este ámbito, es que no se habla mucho de diversidad y demás, pero cuando tú expones, ¿no? esta petición, está que, uy, que entonces es muy complicado, ¿no? Que es muy complejo no incluir este indicador, ¿no? Los estudios es como, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Si esto, no estás incluyendo, ¿no? Los de migración, ¿no? Los de racialización, tal, ¿no? Interseccionalidad también va más allá, ¿no? A pesar de que, pues gracias, ¿no? A los feminismos negros tenemos el concepto de interseccionalidad, pero ¿cuándo se va a hacer? Entonces, mi pregunta, la primera, iba en relación a esto, ¿no? De cómo podemos, entre comillas, ya forzar, ¿no? O sea, me veo la próxima vez otra vez haciendo un texto, ¿no? Citando a la convención y demás, ¿no? Pero en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo podemos casi que defender también con argumentos legales, o sea, con todo lo que se os ocurra, ¿no? Esta incorporación de indicadores, ¿no? Porque como bien comentabais, es como todo el rato, o sea, no hay manera de que esto se incluya. Si esto no se incluye, otra vez, ¿no? Estamos un poco en lo mismo. Entonces, esta es mi primera pregunta. No sé si queréis que os diga las 2 siguientes y ya. Digo las 2 siguientes y así ya lo... Sí, di las 2 siguientes. Te pido porfa que seas muy concisa. Vale, la siguiente tiene que ver en el tema, ¿no? De cuando se va a abordar quizá alguna cuestión de mujer y discapacidad, ¿no? Lamentablemente, y esto no quiero que se interprete como algo malo de por sí, ¿no? Acaba siendo una especie de gueto, ¿no? En la parte de servicios sociales, ¿no? Y no hay manera, no sé la experiencia de las demás, ¿no? De a veces de pasar a las áreas de feminismos. Sobre todo, esto es de muchísimas compañeras que están en entidades de ámbito local, ¿no? Han conseguido impulsar estos espacios de mujer y discapacidad, ¿no? Pero siempre se acaban quedando esta parte de servicios sociales. Y la tercera, también a compartir qué tal vuestra perspectiva, porque habéis comentado que cada vez hay más trabajo conjunto con movimientos feministas, lo que yo conozco también en Barcelona, Cataluña, también, ¿no? Pero hay muchísimas resistencias, ¿no? Hay gente con la que muy bien y luego gente para la que seguimos siendo el objeto de cuidados en el discurso, ¿no? Entonces, también es, no sé, cómo habéis abordado este tipo de cuestiones o cómo planteáis que se puede hacer también de cara, ¿no? Porque este discurso ha calado mucho, sobre todo el tema de cuidados, a nivel de políticas públicas locales, ¿no? Porque evidentemente las madres han hecho mucha presión, pero es como de repente nosotras hemos quedado, ¿no? Como mujeres y niñas con discapacidad hemos quedado absolutamente diluidas, ¿no? Y relegadas a ser un mueble casi, no como un objeto de cuidado, sin más. Y ya está. Vale. Aprovecho antes de que Sara pueda responder, que nosotros desde el COCARMI, desde el Grupo de Trabajo de Género, estamos publicando estos días unas cápsulas que precisamente tienen el lema de ¿a qué esperamos? ¿Vale? Entonces ahí intentamos también lanzar estas preguntas para reivindicar que no estamos solo en modo pasivo, sino también en modo reivindicativo. Adelante, Sara, perdona. Muchas gracias y muchas gracias, Montserrat, por tus reflexiones y preguntas. En primer lugar, respecto a la recogida de datos, me gustaría poder tener la respuesta porque nosotras peleamos diariamente por lo mismo. Llevamos insistentemente años peleándonos con el Ministerio de Derechos Sociales, con el Observatorio Estatal de Discapacidad,
con el Ministerio de Igualdad, insistiendo eso, en la necesidad de una macroencuesta específica, por ejemplo, eso en materia de violencia. La respuesta con la que nos encontramos una y otra vez es lo que tú comentabas, que es muy complicado, súper difícil, imposible, y digo yo, bueno, no sé, o sea, ya la excusa ya se acabó, o sea, es que no es así, es simplemente que existe una falta de voluntad y ya está, porque luego además te quieren vender la moto con el tema, por ejemplo, eso, se acaba de publicar hace nada la macroencuesta de violencia de género. Y luego se han publicado unos pequeños informes, de hecho hay uno como súper general que seguramente ya conoceréis de otras vulnerabilidades y tal, y que ahí nos meten a todos en un mismo saco. La comunidad, o sea, el colectivo LGTBI, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, todas ahí como en un saco y tenemos que contentarnos con eso. Cuando no es que sea difícil, no es que sea imposible, es que por alguna razón, pues creo que ya además puedo responder a las otras dos preguntas. Y yo creo que si ya las mujeres en general, como concepto amplio, siempre nuestras defensas, nuestras reivindicaciones están en un segundo plano, siempre hay cosas más importantes, ¿verdad? Cuando es la guerra primero, cuando no hay crisis económica, la crisis económica, cuando es el paro, entonces las cosas de mujeres son las cosas de mujeres y ya después, porque no es tan urgente. Entonces, si ya partimos, o sea, a eso le sumamos el hecho de que a las mujeres y niñas con discapacidad no se las considera antes de nada, que era lo que comentábamos antes, mujeres en muchos casos, sino que son personas con discapacidad primero, entonces ya olvídate, porque ya ni las propias organizaciones de mujeres en muchos casos van a incluirlas también como prioridad dentro de sus reivindicaciones. Entonces esto es algo que, por ejemplo, nosotras tratamos de hacer mucho hincapié constantemente y es meternos y trabajar mucho con organizaciones feministas en general para eso, ponernos en el primer plano y para dejar claro antes de nada que es que las mujeres y niñas con discapacidad son mujeres. Entonces, esas reivindicaciones que se piden para todas las mujeres es para todas las mujeres. Y con el tema de que comentabas que se relega siempre al ámbito de los servicios sociales, yo creo que una vez más es por esa concepción también que comentaba antes, de esa idea de que son un colectivo vulnerable, entonces que hay que atender los servicios sociales, eso hay que darles como esa atención, esa protección, esa situación de vulnerabilidad. Entonces, esto no deja de ser una contravención clara de la convención, porque el concepto es totalmente contrario. Entonces, al final, como todo, hay que seguir peleando, trabajando y destruyendo esa concepción y esa cultura que está tan arraigada y que al final es lo que redunda en, pues, en todas estas consecuencias y en que pues, nuestra lucha pues, al final se vea más ralentizada de lo que nos gustaría. Y es eso, me gustaría tener una respuesta más clara de la solución, pero estamos en el mismo barco peleando por lo mismo y chocándonos contra la misma pared, pero bueno, en lo que decía Esther, hay que seguir actuando y no esperar a que pasen las cosas porque si no, no va a pasar. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias, Sara. Tenemos también Ruth Bariego que nos ha pedido la palabra. Adelante, Ruth. Hola, bueno, primero también unirme, ¿eh? Muchísimas gracias por hacer estas cápsulas, ya no como profesional, sino como mujer con discapacidad orgánica. Gracias por todo el trabajo que hacéis desde Cocarmi. Sí que es verdad que quería exponer lo complicado que es, ya sin juzgar, solo lo complicado que es como profesionales cuando expones el tema de una mujer con una discapacidad intelectual o con una discapacidad mental. Quizás me he encontrado más en infancia, en la de Gaia, con este tema. Lo digo por el tema de la esterilización, ¿eh? Sí que es verdad que es muy complicado cuando tienes que hacer desamparos constantes, retenciones hospitalarias constantes, no una, sino con la misma persona 2 y 3 veces. Sabes que va a haber una cuarta y no puedes hacer nada porque el derecho de esa persona, bueno, pues prevalece evidentemente, ¿no? Pone requerimientos, o sea, ella pone requerimientos, no quiere ingresar, no quiere, tú activas todo lo legal, pero como lo legal va tan lento, en ese proceso ya está, ya hay un nasiturus, ya hay una persona que va a ser retirada el mismo día que nazca. Eso es muy duro, muy duro. Entonces, cuando los equipos nos enfrentamos constantemente a esta realidad,
Sí que es verdad que nos falta como ayuda externa muchas veces para tomar decisiones porque pensamos en los derechos de la infancia, ¿no? A poder tener una madre, a poder tener un padre, a poder tener... Entonces, solamente quería exponer que quizá no es una pregunta, pero que es muy complicado cuando estás arriba de todo y has de tomar las decisiones, que a veces hay derechos que se contraponen, ¿no? Entonces, cuando los valores también se contraponen, los pones en una balanza y dices, bueno, protección frente a normalización, tal, o sea, cuando vas poniendo valores para tomar las decisiones, a veces no hay una decisión buena, ¿no? Y te vas a casa con la sensación de que hay algún derecho que estás contraveniendo, si no es el de la madre, es el del niño. No sé, que no hay una buena decisión. No sé, yo me quedo con esa sensación cada día, ¿eh? Como directora territorial que soy, me quedo con esa sensación. Quizá no es una pregunta, pero es algo que he estado pensando durante todo el rato que has hablado. Sara. Sí, no, realmente es eso, totalmente de acuerdo con lo que dice Ruth. Muchas gracias por tu intervención y por poner también sobre la mesa esta realidad que pues al final eso, con la que tú y tu equipo me imagino que os enfrentaréis día a día y que bueno, muchas veces también todas estas situaciones pues vienen dadas por también esos estereotipos de lo que hablamos constante y esa cultura tan arraigada pues en torno a la maternidad y está claro que en estos casos pues en muchos casos tiene que prevalecer el interés superior del menor como debería ser pues eso en la mayor parte de situaciones que se plantean, pero es totalmente comprensible. Al final también lo importante es valorar cada caso individualmente. Vosotras que trabajáis en el día a día con todas estas personas son al final quienes, y sobre todo al final que estáis formados y lo importante es que es eso, que seáis equipos, que estoy segura de que lo sois y de que cada vez más, que estéis pues formados y capacitados en todos estos, o sea, tanto pues desde un punto de vista interseccional en materia eso de género, discapacidad, etcétera. Entonces, pues está claro que muchas veces es lo que tú decías, no hay una decisión correcta muchas veces, sino pues, la que en el momento se pueda tomar y velando eso por el mejor interés, sobre todo pues de los niños en este caso, pues es que en quien tenemos que pensar primero, pero está claro que es complicado en hablar de una decisión correcta y de una única decisión correcta. Es completamente, vamos es pues eso, una complicación del día a día. Pero bueno, muchas gracias eso por poner sobre la mesa también esta realidad y esta cuestión. Muchísimas gracias. El tema del posicionamiento ético también es importante. Le paso la palabra a María Eugenia Martín Mínguez, que ha pedido la palabra, y luego a ti, Lourdes, que os tengo aquí. Ya me va apareciendo las manitas con los números, o sea que el orden se mantiene. Adelante, María Eugenia. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Sara y a Zocarme. Me ha parecido genial este webinar. Yo os voy a hablar desde el desconocimiento, ¿vale? Yo soy experta en género, soy agente de igualdad, me dedico a todos los temas de género, pero no soy experta y no he profundizado ni muchísimo menos tanto como en los temas de discapacidad, cosa que estoy haciendo ahora precisamente. Con lo cual este webinar me interesaba muchísimo y os lo agradezco enormemente porque es una de las vertientes de la interseccionalidad, como comentaba ahora Sara, que ya hace tiempo que la tengo muy presente, pero que ciertamente no es mi expertise, ¿vale? Entonces, yo os explico, yo trabajo en una agencia de promoción económica y me gustaría preguntaros, porque me he perdido el principio, disculpadme por un tema médico, he llegado más tarde, me he perdido el principio, Sara. No sé si cómo puedo conseguir mayor información y estudios relativos a las diferencias de género y en relación a las mujeres con discapacidad, en la inserción y en todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿vale? Que es básicamente donde yo me muevo. Además, aprovecho para decir que justamente mi empresa ahora mismo está haciendo un plan de accesibilidad donde incorpora todos estos temas precisamente, todo el nuevo código de accesibilidad y todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, pero es cierto que tampoco tengo un conocimiento, todo y que hay una empresa consultora externa que nos lo va a hacer, que en principio es experta en el tema. Me gustaría poder tener mayor información sobre los temas que tienen que ver, las diferencias, los sesgos específicos que tienen que ver con los temas bueno, con todo el tema evidentemente de discapacidad, pero tanto el de movilidad, más que el de movilidad, que lo conozco bastante más ya, ese que tiene que ver con el intelectual, con lo visual y con el tema auditivo, ¿vale? Porque vamos a tocar los 4 ámbitos y no sé si desde
en la institución tenéis estudios específicos al respecto que pueda consultar o que me pueda empapar para que me puedan servir para este plan de accesibilidad. Y nada más, muchísimas gracias por vuestro webinar. Muchas gracias, María Eugenia, y bueno, enhorabuena por el trabajo que hacéis y sobre todo también por tu interés particular en pues aprender más sobre lo que es esa intersección entre género y discapacidad que es fundamental. Sí, o sea, mi respuesta muy breve y muy directa es que desde Fundación Cermen Mujeres elaboramos anualmente unas publicaciones que llamamos Informe España 2000, en este caso, este año es 2025 porque lo hacemos respecto al año anterior, pero tenemos eso, hacemos anualmente estos informes de derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, que vamos pues desde en el ámbito europeo, descendemos hacia pues el nacional y también este año, por ejemplo, nos hemos centrado en el ámbito autonómico, que creo que también es importante, y abordamos tanto todos pues, los estudios como pues eso, datos y reformas legislativas y de política pública que se han adoptado a lo largo de ese año. Entonces, yo te recomiendo que vayas a nuestra página web de Fundación Cermen Mujeres, ahí encontrarás un apartado de publicaciones y ahí tienes todos los estudios y recopilaciones que tenemos y de hecho, pues habitualmente como en materia de empleo suele haber pues novedades anualmente y pues los datos se suelen ir actualizando, creo que te puede ser de utilidad para pues extraer, ahí nosotros recopilamos evidentemente pues datos de estadísticas oficiales y de informes oficiales, lo recopilamos todo y como es algo además que pues hacemos de forma anual, pues los vas a tener totalmente actualizados. Así que yo eso, os recomiendo eso y ojalá os sea de ayuda y de todos modos lo que necesitéis, aquí estamos, podéis escribirnos, también encontréis ahí nuestro correo electrónico y para lo que necesitéis. Muy bien, Muchas gracias, Sara. estamos ya en el límite del tiempo. Lourdes, porfa, haz la pregunta y luego ya hacemos, No, mira, Sara responde iba, y hacemos un cierre, ¿vale? pero lo tengo que decir. Primero felicitar a Sara, pero realmente quería hablar de una experiencia y era para también para hacer una reflexión aquí sobre algo que ha dicho Ruth. Muitas mujeres temos que dirigir-nos muitas vezes aos serviços sociais a pedir ajuda. Muitas vezes o que recebemos daí é as represálias. Entendo que tenéis que tomar decisões rápidas e pensar em lo bem-estar dos niños. Muitas vezes arruináis a vida a muitas pessoas e perdonar porque é uma coisa que me ha tocado a fibra. Muitas mulheres hemos perdido a custódia de nossos filhos, muitas vezes sem maltratar a nossos filhos, porque es dado credibilidade a nosso entorno, em informes psicológicos ou informes que igual não tocava. Se nos ha vulnerado os direitos e muitas hemos podido recuperar a nossos filhos por suerte, pero não legalmente. E é uma herida que temos aqui, porque eu entendo que tenéis que proteger, pero muitas vezes a nós outros se nos quita e a outras pessoas estão maltratando a los filhos. Depende, como dizia Sara, del código postal que tengas ou de onde vengas, se lhe dá mais credibilidade ou não. Entendo que vais com pouco tempo, pero seria muito importante, e aí serem mulheres que desde que los conozco han dado voz a temas muito incômodos para a sociedade, porque não interessa, e muitas vezes é mais fácil girar a cara ao lado que vos pongais a entender. Aí e há muitas histórias. E não são histórias de película, é a realidade dessas mulheres que muitas vezes se nos hace passar por loucas e se nos supermedica. E eu sou uma sobrevivente da violência institucional, porque he tenido suerte, se não estaria cerrada no manicômio, porque por pouco aí está. E sei que não tens a culpa e hablo em general, pero quando tenhas aí a mulher, é uma decisão que nos marca para toda a vida.
porque a muchas de nosotros nos es quitado el derecho a ser madres. Aunque tengamos hijos, pero eso no se recupera. Muchas gracias y perdona, Ruth, y un grande abrazo y gracias por poner esto, porque muchos profesionales tenéis que, por los protocolos que hay, por la falta de recursos, entendemos que tenéis que tomar ciertas decisiones, mas pensar que eso repercute tanto en la vida de la madre como del niño. Nada más. Y perdona, Esther. No, que va, Lourdes, ya sabes que me encanta escuchar cómo tomas los temas que, como tú decías, son incómodos de una forma directa, clara y desde tu experiencia personal, que para mí es muy enriquecedor. Realmente has puesto sobre la mesa un tema. Me has dejado bastante tocada, pero de un tema duro que entiendo que desde los servicios sociales, desde las entidades, se hace lo que se puede con lo que se tiene y por eso son tan necesarias sesiones como estas en las que todo el mundo pueda expresarse desde un conocimiento más técnico, como es el caso de Sara, desde un conocimiento profesional, como es el de la vivencia profesional directa, como es el de Ruth, o el tuyo como persona realmente que ha tenido la experiencia personal. Yo creo que esto nos tiene que generar una sororidad entre nosotras para entender que estemos en la posición que estemos, podemos estar unidas, que podemos estar juntas y apoyarnos, y creo que es muy importante que no escondamos las cosas, que las expliquemos y que nos comprendamos entre nosotras. Os quería agradecer a todas el tiempo por haber venido hoy, por estar aquí, por venir a aportar y a escuchar cosas que a veces nos cuesta tratar, porque no son temas sencillos, no son temas agradables y sería mucho más divertido hablar de cosas superfluas, pero aquí habéis venido todas a hablar de los derechos humanos que nos corresponden por el hecho de ser seres humanos y que nadie nos puede alienar. Y aquí agradeceros a todas las aportaciones. A ti, Sara, muchísimas gracias por tu aportación, por tu generosidad y por también informarnos y compartir recursos que creo que a todas nos pueden ayudar mucho a trabajar cada día más en favor de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, y que realmente entendamos y hagamos entender que esto es una necesidad y es un objetivo del cual no vamos a descabalgarnos fácilmente. O sea que hasta que no consigamos los hitos que nos marquemos, sigamos juntas, sigamos unidas y dentro de esta sororidad nos demos apoyo y comprensión y vayamos avanzando. Muchísimas gracias a todas y hasta la próxima, que espero que sea después de verano. Buen verano a todas, disfrutad mucho y nos vemos para seguir trabajando. Dentro de poco tendréis colgado la grabación en el perfil de YouTube de Cocarmi, como hemos dicho al principio, así que si necesitáis recuperarla, compartirla, difundirla, hacerla llegar a gente que hoy no ha podido venir, porfa, sentiros libres. Gracias. Un beso a Muchísimas todas. gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias, Esther. adiós, buenas vacaciones. Esther. Dime. Esther.